All right, and now we will turn things over to Canelo as he will make his opening comments talking about his defeat of the undisputed junior middleweight champion, Jermell Charlo. Canelo, take it over. No, I just want to thank everybody for your support. Thank you. And I'm sorry for waiting that much, but I need to do my doping and all that stuff, but thank you so much, everybody. I'm so happy because I did what I supposed to do, right? And I feel great. I feel great, and I'm so happy. All right, if you could please raise your hand. We'll now open questions up to media. Canelo, directly right here in front of you, straight ahead of you. Right here, Canelo. Terence Crawford, his name keeps coming up, and I know he's a lot smaller than you. Is that a fight that you would ever consider under any circumstance? You know, I always say if the fight make sense, why not? But he's not in the plan. He's not in the plan? No. Okay. Is there a specific reason for it? Is it because of his size, or it won't do anything for you in terms of pushing you toward your goals? You know, like I say, if it makes sense, maybe. I don't know. I don't know right now. I just gonna enjoy this fight, and please let me enjoy this fight, and then you're gonna know what is next for sure. Do you feel like, you said you weren't happy with the Ryder performance. Do you feel you got back to what made you Canelo tonight with the way you fought against Jermell? Yeah, I think this is Canelo. This is Canelo. I'm back. Finally, I'm back. I feel confident right now. I feel great, and I'm so happy because I didn't feel like this for a long time, but now I'm back. Un segundito, ahí estamos, espera, acá le ponemos, ahí está, ahora sí lo puedo. Ya, sí te escuché. La verdad es que me sentí muy bien, ¿no? Me sentí muy bien. Todos los 12 asaltos como si fuera el primero, me sentí bastante bien. Obviamente me hubiera gustado que hubiera más pelea, ¿no? Pero obviamente Jermell Charlo es un gran peleador, salió a moverse, a defenderse muy bien y hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien. Muchos dicen que ese es el estilo que se te había complicado en algún momento. Hoy, ¿qué enseñanza te dejó enfrentar a Jermell Charlo? Pues yo creo que ese estilo se les complica a todo peleador, no nomás a mí. Creo que a todo peleador ese tipo de estilos se complican a todos los peleadores, ¿no? Es parte de... Pero creo que hice un buen trabajo y eso me tiene contento. Canelo, right over here. Marcus Hayes, Fight Hub TV. Champ, congratulations on another great performance. I wanted to ask you, can you take us back to the 7th round when you scored the knockdown? Can you walk us back through the sequence through your eyes and what you were thinking? No, I work in the body, the whole fight. I work in the body, and then I change my punch and I take him, and that's what happened with a good punch with right hand. In my meetings with you this week, Champ, I asked you, we spoke specifically about what you were going to do, and you looked at me and you said, you're going to see, the whole world is going to see. Did you show what you wanted to show tonight, Champ? Yeah, I would love to do more, but you have him in front of a great fighter. He do his job, no? He move a lot, but I'm happy what I did in the fight. I'm very happy because I feel great. Canelo, to your over here. Hi, Dan. How are you? Congratulations. Thank you. You're welcome. My question for you, as it relates to Charlo, I think it seemed to a lot of people that he seemed so happy at the press conference. I know you weren't here, but and smiling, and he was happy that he survived. He said, "Oh, you knocked out all these other guys, but you didn't knock him out." That it felt like the game plan was to come in, go 12 rounds with Canelo Alvarez, take a big paycheck, and go back and be champion at junior middleweight. Do you feel like he really ever, at any point in the fight, tried to win? I think
that happened with a lot of fighters, and that's not in my mind, right? To just survive if it's not that way. But then I did my job, right? But this is not about you not doing your job. Yeah. It's- I did my job, and I think he never do something to win. So did you then feel like, No. pretty much from the first bell, like you had this fight in your control after like round one, he never changed speeds, never really stepped on the gas, never really came forward, and you just marched in and pretty much did what you wanted to do. Is that sort of how you felt? That was my plan, neutralize everything. What he's gonna come with he is counter punching. He with the left hand, and I try to don't get hit, and sometimes the fighters can't do anything in the ring too. And just to clarify, when you say your comments after the fight and now again here that Canelo is back, is that because the hand is now 100%? And Yeah, that was my hand is 100%, and I feel good. I feel great. I feel in my prime. I feel fresh, and I'm ready. so all the people that said that Canelo was past his best days, this is what you showed them tonight? Yeah. Very good. Thank you. ¿Qué tal, Saúl? Arturo Sanguino de este lado. Arturo Sanguino para el periódico El Universal. Saúl, siendo autocrítico, ¿qué crees que te faltó el día de hoy para lograr el knockout? Nada, mira, son 12 rounds para mostrar quién es el mejor, por eso son 12 asaltos, ¿no? A veces se da el knockout, a veces no se da el knockout. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? También tenemos un peleador enfrente que se sabe mover muy bien, hizo un gran trabajo y hice lo que tenía que hacer, estoy muy contento con mi trabajo. Mencionabas que querías disfrutar la victoria del día de hoy, sin embargo, ¿cuál es el siguiente reto? La revancha contra Bivol, Benavides, por ahí habían adelantado. ¿En qué piensas, Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso? Como lo dije, ahorita disfrutar, después sentarnos con nuestro equipo, con Al y ver qué es lo que sigue. Ahora, justo en ese sentido, ¿qué crees que fue lo que Charlo tuvo en esta pelea que te mantuvo justamente alejado de él como tal para poderlo noquear? No, pues yo creo que en algún momento de la pelea salió a moverse, a que le pegara lo menos que se podía y pues es un buen peleador, no por nada es indiscutido también, entonces hay que darle crédito también a Jermell. Nos compartías que en esta pelea querías demostrarte a ti mismo que sigues en la cima. ¿Con qué sentimiento te vas de esta noche? Muy bien, muy contento. Gracias. All right, let's go to Martin Batar. Martin, if you could do your best to try to summarize for the people at home watching. All right, so as far as why Charlo didn't get knocked out, you fight 12 rounds, you try to show why you're the best. That's exactly what I did. Gotta give Charlo credit. He's an undisputed champion in his division for a reason. So, that's how the fight went. And then as far as there was a question about his future plans, and Canelo said that he's going to sit down with Al Heyman and the rest of his team, and they're going to decide on his future. Nothing is decided yet. Go ahead. Next question. Hey, Canelo, how are you? Right here to your right. Nice to meet you, Najee from Cigar Talk. Congratulations on your win tonight. I come to a lot of the fights, and obviously the Mexican fans always show up for you in a big way. It's always crazy, but tonight you chose to bring out the Santa Fe clan, and when they came out, it was like extra crazy, and they kind of did this song. What was your, I guess your reasoning, or how do you decide who you're gonna pick to walk out with you? I just hear one song of Santa Fe Clan. The name is Por Mi Mexico. Him and a guy just die, and I love it. And we call him, Eddie called him and say, hey, you wanna come and go with me to walk to the ring? And he said yes. And what's amazing? I enjoy it a lot. The people was so crazy, so happy, and I enjoy it a lot. Canelo, buenas noches. Felipe Valenzuela, Univisión 34. Acá hasta atrás, donde están las cámaras. Felicidades por tu reinado en para los dos, para él y para ti. ¿Qué faltó para el knockout y cómo te sentiste? Parece que Charlo durante el campamento habló y habló y habló y parece que fue un corderito dentro del cuadrilátero. Pero ¿qué le faltó a Canelo para
finalmente noquearlo? La gente piensa que es muy fácil, pero son 12 rounds como tú lo dices. Así es, no, mira, 12 rounds son por algo, ¿no? Para mostrar quién es mejor en 12 asaltos. En el boxeo a veces se da el knockout y a veces no. No se pudo en esta ocasión. También tenemos un gran peleador enfrente, ¿no? Que se sabe mover muy bien, es un gran peleador. Hicimos nuestro trabajo y estoy contento con lo que hice. La verdad que a veces no se puede noquear y no por eso no pasa. Aparte, si noqueas, porque noqueas. Si ganas por decisión, porque ganas por decisión. Entonces, yo estoy muy contento con el trabajo que hice. Me sentí muy bien y eso es lo que me hace sentir feliz. Y para Eddie también, Eddie, caray, digo, has empezado la carrera de Canelo de principio a fin. Me imagino que tienes una satisfacción muy grande de tener un gran campeón mexicano y una leyenda ya viviente. ¿Y por qué no ser uno de los mejores boxeadores en la historia? No, pues es un trabajo de muchos años que empezamos también con mi papá, que está aquí a un lado. Y pues orgulloso de seguir avanzando, de seguir creciendo en el boxeo y seguir demostrando que México siempre es una de buenos boxeadores. Martín. All right, as far as the question for Canelo, why couldn't you knock Charlo out? Again, it was 12 rounds, and Charlo is a savvy fighter, someone that can move around the ring. And, you know, sometimes if you win by knockout, you win by knockout. Sometimes you win by decision, and you win by decision. So I'm happy with the work I did. I did my job. In the end, that's what has me really happy with how everything turned out. And then as far as Eddie and having coached one of the greatest of all time by now. It's the fruits of labor that I did with my dad for decades now. And, you know, it takes a lot of effort, it takes a lot of grit, and in the end, the results they get to show themselves. Nice job, buddy. Gracias. Hola Saúl, ¿cómo estás? Acá Enrique Beas de Radio Centro y de MBS Televisión. Felicidades, gusto saludarte, buenas noches. Dos cositas rápidas. El mensaje que mandas, decir que tu vida es el box, que amas el box. Alguien que ya lo tiene todo, ¿cómo seguir encontrando un deporte que necesita y requiere hambre, que requiere ese ímpetu? Y paralelamente, saber, ¿es un tema de contrato el que ya tus mensajes sean en inglés o por qué ya no son en español más que el Viva México, cabrones? No, me encantaría hablar en español, ¿no? Antes porque no hablaba inglés, ahora porque no hablo español, entonces me encantaría hablar en general español, pues es lo que, ahora sí que es lo que me hablo mejor, pero pues al final de cuentas pues también hay que darle respeto a la prensa que habla en inglés y a la gente que también nos ve y por eso lo hago más que nada, pero a mí hablar español pues es lo mío, ¿no? Hago un esfuerzo muy grande al hablar el inglés porque yo no estudié ni tomé clases de inglés, simplemente el hablar con mis amigos, el verlo en la televisión, lo he aprendido y hago un esfuerzo muy grande para poder expresarme a nivel mundial con la gente y estar orgulloso de que un mexicano lo haga. ¿Y cómo seguir encontrando ese hambre del boxeo que tanto amas? Amo lo que hago. Estuve 3 meses concentrado, muy feliz, muy contento. Amo lo que hago y estar involucrado en este tipo de peleas grandes, peleas que me motiven. Eso es lo que me mantiene. Martín. The first question was, why all of a sudden are you speaking in English all the time? And really, it's about respecting everybody. The media here, the entire world, speaking in English, it's the way that they understand me, so I want to respect them. And besides, it took me a long time to learn English. I didn't study it, like in school, and then it took me a long time to do it. So I'm proud of the way I do it. I represent Mexico with pride too. I would like to speak Spanish all the time if I could, but I gotta respect the media and everybody here. And then the second question was about his love of boxing. How does it, continue on after all these years? And Canelo said that, like I love boxing. That's why I spent 3 months away from everything, away from my family. And that's why I continue doing it, because of the love of sport. Ya. Saúl, Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo aquí, por favor. Muchas gracias. 2 preguntas rápidamente. La primera de ellas, creo que terminado el mes de septiembre, el mes más mexicano, envías un mensaje de empoderamiento al mexicano. ¿A qué me refiero? Uno ve Viva México, cabrones,
Canelo Promotions, soy mexicano y es mi bandera. ¿Qué mensaje envías desde el punto de vista de promotor, de patrocinador, de peleador? Y aparte te das el lujo de empezar a tener un récord interesante en defensas. Esa sería la primera pregunta. Pues no sé cómo contestarte porque no es como que quiera dar un mensaje o no sé realmente cómo contestarte esa pregunta. No es como que quiera dar un mensaje o que lo haga por dar un mensaje, no, más bien, ¿qué mensaje ven ustedes? Esa es la pregunta para ustedes. La verdad es que lo único que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de poder representar a mi país en cualquier lado del mundo donde me pare y poder decir un mexicano mueve todo esto, ¿no? Y el poder ver a la afición contenta, gritando, emocionada, eso me enorgullece muchísimo y creo que si pudiera mandar un mensaje, creo que mandar un mensaje que todo se puede en la vida, ¿no? De venir de nada a llegar a donde estoy y poder liderar esto es un orgullo para mí. Justo esa era la parte medular. The question was about being not just Canelo a fighter, but Canelo a businessman representing Mexico all over the world. And Canelo was saying that he's so proud of representing Mexico all over the world, and he wants Mexico to know that he loves representing it. And look at all the fans tonight, being cheerful and enjoying every single moment of it. So he doesn't really know what message he will send in the beginning, but if there is one message to send, is that anything can be accomplished in life if you set your mind to it. Go ahead, second question. Finalmente, Canelo, un tema personal. Siempre has dicho que ya te da igual lo que piense la gente, y lo cual es muy grato. Al final de cuentas, creo que esta noche peleaste para ti. Y te pregunto, ¿es una de las actuaciones que más disfrutaste, que le regalaste tú a Saúl, ese reencuentro con ese boxeo que sorprendió? Prácticamente le dieron un round a Charlo. Entonces, olvidándonos de lo que la gente pensara, preguntándole Canelo a Canelo, ¿es la noche más feliz, la que más has disfrutado boxísticamente hablando? Pues disfruto todas, es una de las que más he disfrutado, obviamente, porque creo que, como lo dije, ¿no? Nunca creyó en mis habilidades como peleador, se lo demostré hoy, y he tenido muchas noches muy bonitas, y esa es una de ellas. The question was about whether this was the happiest night Canelo has ever had in boxing, and this definitely has been one of the prettiest, happiest nights I've had. Charlo didn't believe in my skills, and I showed him why he was wrong. So I've had a lot of, memorable nights in boxing. This was definitely one of them. Canelo, Cynthia Conte, Best Women's Boxing Show, period. Congratulations on a dominating win. I just want to let you know, my co-host Deandra LaBeouf and I did not disrespect your drink, VMC. Oh, we nice. drank it with ice, the Paloma, and it was delicious. We drank all of the Jamaica, and we haven't opened the Margarita yet. But yes, Nice, and we nice. sent you a video. I'm glad you love it. Yes, we do. Glad So you we love did it. not disrespect. Congratulations. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. ¿Qué tal? Gracias. All right, thank you, ladies and gentlemen. One more. Gracias, Saúl. Oye, Saúl, hemos platicado de tu amistad, por ejemplo, con Sergio Pérez. En la Fórmula 1, luego se dice que a veces cuando tienen hijos pierden un poco la fiereza porque temen lo que le pueda pasar a su persona si dejan a sus hijos, ¿no? En tu caso, sabemos que eres boxeador desde que eras padre. ¿Cuánto te inspira, sobre todo ahora que tus hijos cada vez están más grandes y conscientes, a seguir haciendo historia que ellos puedan recordar? Y para aquellos que decían, es que ya se va a retirar un año porque ya tiene todo, ese récord de 23 campeones enfrentados, te faltan 4, ¿vas a estar suficiente tiempo para alcanzarlo? Pues yo me siento muy bien. Mientras que me siga sintiendo así, no sé cuántos años más voy a estar en el boxeo, pero estoy disfrutando cada momento en el boxeo, disfrutando que mis hijos tengan la oportunidad de verme la disciplina con la que tomo mi deporte, la disciplina con lo que lo hago, y que aprendan de eso para que en sus vidas les sirva de mucho, ¿no? Y me enorgullece muchísimo. The question was about when Canelo met Formula One driver Sergio Perez, fellow Mexican. They talked about how, like when you have kids, do you lose your drive? And then the follow-up question was also about how long he plans to stay in boxing.
and it's really about he doesn't know whether how long he's going to stay in boxing, but he is enjoying the fact that he gets to show his kids what he does. Whether he chases records or not, that's unknown. But the fact that he's getting to show his family and enjoy this with his family, that's what it's all about for him. All right, ladies and gentlemen, let's give it up one more time for the undisputed super middleweight champion, Saul Canelo Alvarez. Yeah, no worries.